Hay algo que tengo que decir, vamos a tocar un tema con respecto al deporte, pero mirándolo desde otro lado, desde otro ángulo. Exactamente, por eso quería buscar una entrevista con él, que de hecho lo conozco hace un tiempo y en su trabajo me parece que es de los número uno. Obviamente yo no me lesioné todavía para que me atienda, Bueno, pero sé que es... esperemos que no tampoco. No, ¿y con qué deportes además? Bueno, Yo no me pues, lesiono ni levantando una olla, pero bueno, actualmente es el kinesiólogo de Bron, que quedó afuera justamente hace unas semanas del regional amateur, pero sigue en competencia, él sigue ejerciendo y vamos a presentarlo. Él es Maxi Roballo, futuro kinesiólogo, masoterapeuta. Gracias. Así que bienvenido, Maxi. Gracias, Personal trainer además. Además, sí, a lo que más me dedico es al entrenamiento personalizado y ahora en el club Jorge Gilson Bron estoy ejerciendo como fisio, pero también ayudando en la parte de entrenamiento. Maxi, hablar muchas cosas y está bueno por ahí hablar de esto porque las lesiones en el deporte son muy concurrentes, digamos, y bueno, contanos un poco cómo se trabaja con el profesional o con el deportista en sí con respecto a una lesión, por ejemplo. Bien, lo primero que hay que tener en cuenta ante una lesión es el mecanismo por el cual se produce la lesión. Entonces es esencial que el kine esté ahí en la cancha, así como me vieron que estoy a veces también ayudando al profe, al PF, que hacemos la planificación para justamente prevenir y tratar estas lesiones. En el club específicamente tenemos el gimnasio, donde trabajamos entre semana todo lo que se va a llevar a cabo el fin de semana y también tratamos de prevenir todo lo que se pueda dentro de lo que esté en nuestras manos, ¿cierto? A nuestro alcance, y después ir viendo para el próximo partido, siempre teniendo en cuenta quién es el rival y las condiciones físicas del plantel. ¿Cómo es el momento de que llega un jugador lesionado, por ejemplo? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿Se evalúa la lesión? ¿De ahí se arma una planificación de lo que va a ser la recuperación? ¿Cómo es el día a día de un lesionado? Bien. En este caso vamos a hablar puntualmente de un futbolista. En este caso, fútbol amateur, sí. Por ahí el fútbol profesional tiene otros específicos protocolos, sí. En tanto acá en el fútbol amateur tratamos de llevarlo a cabo de la manera más profesional, obviamente. Cuando llega un jugador lesionado, lo que trato de ver con el profe es, obviamente, cómo se lesionó, el grado de lesión, eso ya también con el médico, sí, haciendo un diagnóstico diferencial, también viendo si se puede hacer algún estudio complementario, ecografía, resonancia, rayos X. Y de ahí, en base al diagnóstico médico, diseñar el tratamiento que sea, ya sea fisioterapia, ejercicio, descarga de peso, eso también lo vamos viendo con el profe. Ahora, el acompañamiento con respecto a una lesión de un jugador puede ser bastante complicada. Uno, si bien vos no te dedicás a poner con la psicología, también hay que hacerle un acompañamiento como más personal, porque está pasando por un difícil momento el deportista. Sí, el deportista suele entrar a frustrar mucho porque sabe que jugando es donde va a salir adelante, donde va a ser más visto, y ante una lesión se tiene que quedar fuera del juego y a eso le juega muy en contra. Entonces la rehabilitación sí es multidisciplinar, entra en juego la nutrición, el psicólogo, el clínico, el traumatólogo, y en conjunto se hace un equipo para que el jugador salga adelante. Mira, eso es Bueno, interesante. en la conversación que tuvimos me estabas contando que tu tesis, lo que estás por presentar, Sí. es acerca sobre la pubalgia en deportistas amateur utilizando un método nuevo que es el entrenamiento de fuerza aplicando restricción de flujo sanguíneo. Así es, ahora estoy culminando el trabajo final de grado con el que voy a recibirme de licenciado. Lo estoy aplicando en el club. Ahí estamos trabajando específicamente con una muestra de 2 jugadores, pero le hice una encuesta al grupo completo para tener en cuenta también qué conocimiento tienen ellos sobre la pubalgia, qué es, cómo la afecta, el grado de dolor que sufrieron, y en base a eso también ir volcando todo en estadísticas para después tener una idea más completa de cómo afecta esta patología al jugador. Y la restricción de flujo sanguíneo se trata de una presión de un manguito a través de
de una extremidad del cuerpo. Yo en este caso hago sobre la extremidad inferior, que es el muslo, ¿sí? Ahí cerca de la ingle. Aplico la presión con un manguito que se insufla igual que el tensiómetro. Claro, ¿sí? con el que se le toma la presión a la Con gente. el que se le toma la presión a la gente y con una cierta presión trabajando con carga al mismo tiempo, pero una carga más leve a lo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, si el futbolista en su etapa normal hace 100 kilos, 20, 30, en este entrenamiento se reduce la carga y se trabaja con la restricción de flujo. Ahora, ¿por qué elegiste esto? ¿La pubalgia es una de las lesiones más recurrentes con respecto a profesionales amateurs? Bueno, profesionales también puede ser. Sí, sí. La pubalgia afecta de manera masiva a los jugadores, ya que hay a veces un desequilibrio entre el abdomen y los aductores, entonces ahí ese trabajito no está bien hecho, ya sea por múltiples causas, que puede ser falta de fuerza, la condición del campo de juego, los calzados, hay muchos factores predisponentes para esta lesión, pero sí es una de las que más afecta, especialmente al jugador que trabaja en el centro, el 5. Mirá vos, estamos hablando con respecto a fútbol, digamos. Sí, respecto al fútbol. ¿Solés sí. trabajar, por ejemplo, con otros deportistas en otras disciplinas? Suelo ver ahora hockey, pero más que nada fútbol. Mirá vos, Sí. interesante. Con respecto a lesiones, hablamos muy bien de la pubalgia, que es una de las más recurrentes, pero otra de las recurrentes son los desgarros, por ejemplo, o Los esguinces. los esguinces, lo que nosotros vulgarmente le llamamos las sobrecargas también. ¿Nos podrías explicar de qué consta cada una o qué significa cada lesión? Porque claro, lo decimos, salió desgarrado, Sí. tuvo un esguince, no sabemos qué es. Bien, los desgarros se producen por una ruptura, ya sea parcial o total, de una estructura muscular que ya puede ser en el muslo. De los que más se ve en el fútbol es el isquiotibial, ¿sí? El desgarro del femoral, uy, sentí un pinchazo. Ese famoso pinchazo es un signo muy característico del desgarro. Después ya con otros estudios se va a especificar qué tipo de desgarro, ya sea un grado 1, grado 2, grado 3, igual que el esguince, se especifica por sus grados y la rehabilitación depende mucho del futbolista, del índice de masa corporal, de la nutrición, del descanso que lleva, del tipo de entrenamiento, pero sí lo más común es el esguince, el famoso pinchazo, la contractura, la carga. Uy, estoy cargado, te dicen los chicos. Ahora, después de un partido. llevándolo un poquito por ahí al lado más no tan deportista, por ejemplo, de personas como me ha pasado a mí, lo estoy sufriendo ahora, de cargar mucho, por ejemplo, en sentadilla y que ahora me están doliendo todas las piernas. Supongo que es una sobrecarga muscular, o no sé cómo sería, pero por ejemplo, ¿qué se podría hacer para dejar de sentir esos dolores? ¿Posterior al entrenamiento te queda doliendo? Sí, claro, al terminar el entrenamiento después me queda doliendo el otro día. Hoy me levanté y no puedo caminar. Sí. Bueno, eso es muy característico del entrenamiento de hipertrofia, que al otro día por ahí genera un dolor que, a ver, el dolor es multifocal, podemos decir, o multimodal, que puede ser por muchas causas, pero no necesariamente por el ejercicio en sí, sino por el estrés que está sufriendo ese músculo para después desarrollar un crecimiento. Eres normal. Es normal. El Claro. dolor después del gimnasio. Entonces es tenés casi que normal. aguantarte, ¿no? Y sí, hay que ver también la técnica, si no estás sobreentrenando, el descanso, la nutrición. O sea que si te duele es porque el músculo está creciendo. Bien, carajo, vamos. Esa es todavía. la Va famosa. sí. haciendo No, pará, efecto CG. lo que más pasa, por ejemplo, es cuando comenzás el gimnasio, haces bíceps y te quedan los brazos así, no puedes doblarlos. Vos sabés No lo sé, feo yo que fui es. un mes al gimnasio, ya no fui más. Maxi, con respecto también bueno, ahora Lucas tocó el tema del gimnasio. ¿Cómo ves esto de, en esta era, mucho personal trainer no sé si se le dice matriculado o no, interiorizado en el tema? Sí, sabiendo, por ejemplo, de actividad física, pero no interiorizado puntualmente para ejercer la profesión de personal trainer. ¿Qué pensás al respecto? Porque obviamente, si no es alguien que estudió, al que está practicando con esa persona. De hecho, Sí. es muy común que te entrene una persona por ahí por un monto menos, pero terminás lesionado o la técnica no es buena. Sí, eso hoy en día es un universo de personal trainer. Hay cursos, capacitaciones online de personal trainer online y demás.
acá específicamente en la ciudad de Posadas hay un ente que no me recuerdo el nombre, que está tratando de regular eso para que la tecnicatura del Montoya, que es la tecnicatura de actividades físicas y deportes, sea la única habilitada para trabajar en gimnasios. Creo que es el Colegio de Profesores de Educación Física que está regulando esto, y está bueno que hayan tomado esta iniciativa también para prevenir estas cosas que estás mencionando, y a un futuro profesionalizar más el ambiente que hoy todavía cuesta, todavía no hay una ciencia cierta de todo esto del entrenamiento del gimnasio, de la fuerza de los personal trainer, que el profe está capacitado, que el profe no está capacitado. Entonces todavía es algo que está creciendo. Bueno, eso me llama la atención, pero quiero volver también ahora de nuevo a lo deportivo, a lo deportista. Por ejemplo, con respecto a una persona normal, es muy difícil el trabajar una lesión. Primero que nada porque no tiene esa exigencia de tener que volver a competir, de que por ahí un equipo lo necesita. Y el deportista sí. Existen dos, digamos, pensamientos que se me ocurre ahora con Maradona, por ejemplo, cuando se fracturó el tobillo. Sí. Hay un médico, por ejemplo, que te dice, siempre hay médicos que te dicen, no, descansar 3 meses sin hacer ninguna actividad física, y hay otros que te dicen, trabajando se va recuperando el músculo o el hueso. ¿Qué corriente de pensamiento pensás o cómo se podría trabajar en lo que es la competencia con jugadores en ese caso? Bien, está muy en auge ahora eso de ver en qué consiste la rehabilitación, si va por el reposo absoluto o por el movimiento de salud. Es algo que se está implementando ahora. Yo me inclino más por el movimiento de salud, tirando a que cuando te duele algo, por ejemplo, hoy en día se habla de las tendinitis, tendinopatías. Antes era hielo, descanso total y venda e incluso yeso, férulas, para reducir la sintomatología y rehabilitar a esa persona. Pero hoy eso afectaba, ¿no es cierto? Afectaba y sigue, pero no se creía, era otro protocolo llamado RICE, le decían. Hoy en día existe el protocolo Pace and Loop, que es para la rehabilitación más que nada musculoesquelética, donde consta de varios puntos así específicos, de protección, elevación, antiinflamatorios no, ejercicio, principios de carga progresiva. Yo me inclino más por ese lado, que también el deportista en este caso pierde muchas condiciones físicas, técnicas, si queda en reposo absoluto. ¿Y como qué, por ejemplo, puede dañar o con alguna modificación, un músculo, un tendón, con respecto a una recuperación mal hecha? ¿Puede sufrir algún cambio? Sufrir algún cambio en lo que es a nivel miofacial, la fascia, que es un tejido conectivo que recubre el músculo, hablando de lesiones musculoesqueléticas, ¿sí? Sí, no de osteológica de hueso, ¿no? Que eso ustedes no tratan mucho, sí. Hueso, el traumatólogo se dedica a eso, pero sí rehabilitamos todo lo que sea fracturas. Todo el universo de fracturas, kinesiología sí o sí, desde antes de la operación y después de la operación. Como te decía, el músculo tiene este sistema de miofacial que lo recubre, y esa fascia también genera adherencia, y si no hay una buena rehabilitación, esa fascia se pega y genera movilidad en ese tejido, y ahí el jugador pierde rango de movilidad y también pierde técnica. Perdón la ignorancia, pero ¿qué significa una fascia? La fascia es un tejido conectivo que recubre el músculo y está por todo el cuerpo. Ah, mira vos. Sí, se encarga de lubricar y trabaja con el sistema nervioso también. Si vos haces mal en la rehabilitación, eso se adhiere. Se adhiere la fascia, se puede adherir a la piel y al... Claro, ¿y eso qué provoca, digamos, en sí? Y puede generar tensión, te puede generar poca movilidad, el músculo claro, una no dureza. se desliza igual. Exacto, como sentir que está duro. Mirá vos, ¿qué? Fiado, en otras palabras. Sí. Con respecto a eso que decías recién, que me sonó un montón, sos de los que por ahí elige que la recuperación de una lesión sea con movimiento y no estar totalmente postrado, vamos a decirle, sin movimiento. Sí. Ayuda también un montón lo psicológico y la predisposición del deportista, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? En el movimiento no va perdiendo, en esa recuperación con movimiento, no va perdiendo como esa ilusión de volver a recuperarse, de volver a ocupar su lugar en un equipo de fútbol en este caso. Todo lo contrario, por ejemplo, así está postrado en una cama, que ve todo negro, que no va a volver a jugar. ¿Juega un poco o no lo mental con respecto a las lesiones en los jugadores?
Sí, lo psicológico, hay estudios que dicen que el 90% de la rehabilitación es psicológica. Si el paciente o el deportista viene a mí pensando en que se va a sanar, que se va a recuperar y que va a volver a jugar, ya está 90% hecha la rehabilitación. O sea, a ese Tremendo. nivel de importancia está A en ese lo nivel. mental. Inclusive hay máquinas de fisioterapia que están quedando en el olvido porque se probó apagadas, desenchufadas y producían ese efecto placebo en el paciente porque el paciente creía que eso le estaba haciendo bien. Mirá No, vos, es tremendo. Sí. ¿Cómo Ahora- juega nuestra mente? Sí, total. Maxi, 100%. ya hablamos de lesiones, obviamente vos tenés el conocimiento por bueno, lo que estudiaste, por la formación que tenés, pero pensás que si hablamos de formación, de educación, el deportista no pensás que tendría que tener, por ejemplo, no sé, campus para informarse más con respecto a su cuerpo, recuperaciones. ¿Pensás que hoy el deportista tiene los conocimientos básicos como para llevar adelante una lesión o no? Y hablando del fútbol profesional, creo que sí, porque cada club también se encarga de ir haciendo capacitaciones, talleres, trabajando con el equipo multidisciplinar, con los psicólogos deportivos y demás. Van enseñando y van inculcando. Hoy en día las redes sociales también tenemos mucha información, entonces el jugador entra y ya va viendo antes de lesionarse, inclusive ya está viendo qué puede ser lo que va a tener que tomar, hacerse. Y está muy de moda el entrar y encontrar la información, ¿no es cierto? Pero sí, en el fútbol, por lo menos acá en lo que estoy viviendo, en el fútbol amateur, hay que concientizar un poco más porque por ahí no se le da tanta importancia al proceso de recuperación del jugador y demás porque hay otros intereses siempre por encima del jugador que son los institucionales. No, y además también es mejor prevenir que curar. La educación a veces te hace tener ciertos cuidados para que el día de mañana vos no llegues a una lesión. Exacto, uno de los principales roles que tiene la fisioterapia, la kinesiología, como en toda la salud, es la prevención, la promoción siempre, por Mirá. encima de todo, y la educación. Bueno, en este último tiempo, nombrábamos hoy al principio, estás en el Club Bron, Sí. que varias veces le ganó a Guaraní, no lamento decirlo. Regional, liga y... Mirá, te está chicaneando. No, no sabés, viajamos juntos hace poco y ya me tuvieron de hija en el viaje. Pero quiero preguntarte, son deportistas claramente del ámbito local, ¿cómo es el momento de por ahí avisarles o decirles? Ellos igual me quiero imaginar que físicamente sienten que se lesionaron, pero ¿cómo es el momento de tirarle como ese baldazo de agua fría? Porque claramente se esperan algunas semanas fuera del campo de juego, sí, por ahí no son más de meses, depende de qué Sí. tipo de lesión sea. ¿Cómo tratás de hacerles llegar esa información? Porque te toca una parte como bastante heavy con respecto a darle esa información a los chicos. Sí, es algo que lo pienso muchas veces antes de comunicarle o veo en el partido, estoy visualizando que cayó de tal forma, digo, esto después, tal cosa. Pero trato de el día después, en la semana, si se juega un sábado, si se juega un domingo, el lunes, en la práctica siempre trato de separarlo, decirle ya bien, igual con la molestia, diciendo, me duele acá. Entonces ahí veo, evalúo, trato de que se haga un diagnóstico, si puede ir al médico, saca un diagnóstico y bueno, después, por suerte el médico hace más el diagnóstico que el kine, pero ya le doy una información previa de lo que puede llegar a ser. Puede ser que vos sos el que también, así como a veces da buena noticia, generalmente sos el que da malas noticias, sos el que da buena noticia. Porque la mala noticia, el diagnóstico la da el médico. Sí, Vos le sí, vas, digamos, este es el camino para recuperarte, digamos. Claramente yo no enfoco en decirle, no vas más. No, porque eso va a hacer también lo psicológico que él se retrotraiga y decir, ay no, ¿cuánto tiempo voy a estar? La primera pregunta es, ¿cuánto tiempo voy a estar sin jugar? Esa es la primera pregunta ¿Y qué cuando se- decimos la ¿Y qué se lesión. contesta? No sé. Depende. Depende. Depende de tu compromiso, depende del compromiso del jugador. Si lo hace, si no lo hace, teniendo en cuenta que el fútbol amateur, los jugadores trabajan en otros lados, vienen al club ya medio cansados, a veces no llegan al entrenamiento, llegan tarde o trabajan de noche. ¿Y sabes qué me interesa saber a mí? ¿Hay algunos mitos con respecto a la kinesiología, lesiones, Sí, ejercicios, que si tenés ganas de romperlos acá? Porque a mí, por ejemplo, eso me interesa muchísimo. Si tienen alguna que sea bien específica, charlamos, pero así, la famosa, por ejemplo... Ir al fallo, por ejemplo. en Ir el al fallo gimnasio. en hipertrofia. Bueno, Es pero cierto. expliquen en castellano pues no entiendo qué es el Ir al fallo, fallo. por ejemplo, es cuando, bueno, la puedes explicar vos, cuando vas a un ejercicio tanta repetitividad a veces hasta que te cansa
totalmente el músculo, con una fatiga muscular y ya no puedes hacer no mal me ejercicio. pasa claramente. Sí, el fallo consiste en eso, por ejemplo, un curl de bíceps, levantar la pesa 8 reps, por ejemplo, y la novena ya no poder ejecutar la técnica, ese es el fallo. Eso por ese una es fatiga tu muscular. límite. Sí, ese ya es el fallo muscular, de ahí en adelante ya estás Como una sobreexigencia. entrando en un estrés metabólico que va después a su vez generar la hipertrofia. Pero Eso no, está mal. no está bien para generar la hipertrofia, está bien, pero no en todos los entrenamientos, todos los días. Es una vez a la semana o dos, teniendo en cuenta que el lunes, por ejemplo, hiciste press de banca, pecho. Bueno, ahí ese día lo hiciste leve, con la carga normal, no te exigiste. Jueves o viernes volvés a hacer, ya sabes que viene un fin de descanso largo, puedes reponerte bien, ahí sí trabajas al fallo. Ese viernes puedes trabajar, ese jueves puedes trabajar al fallo, pero no todos los días. Todos los días de entrenamiento no Claro, se si trabaja. vas 3 veces por semana, no las 3 veces por semana. Sí, ahí vas a entrar en un sobreentrenamiento y después eso te va a costar 3 semanas de recuperación. Claro, y es un fallo muy común, Muy común. Por ahí en los adolescentes que van y empiezan a ir al gimnasio, voy al fallo, voy con todo y terminan todo lesionado, venga pobre. Sí. Eso, como le decía, produce un sobreentrenamiento que después te va a costar 2 o 3 semanas sin ir al gimnasio porque no estás ni poder mover. Un mito, no sé si es mito, es una duda mía. ¿Es cierto que cuando te desgarras no podés ni pisar? ¿O es depende del tamaño del desgarro? Depende del tamaño del desgarro, sí. Ah, ok. Hay desgarros que inclusive no duelen, no se ven, no se sienten y que luego a días después aparece el hematoma y teniendo en cuenta donde sea, el hematoma nunca aparece en el lugar donde se produce el desgarro, sino Como va hacia abajo bajando. por la gravedad. Sí. Ah, Mirá ok. vos, qué interesante, yo no sabía eso. No, nunca en mi vida me voy a desgarrar claramente. No, bueno, ¿quién te dice? Ojo, te puedes agarrar haciendo un mal movimiento, así que no siempre puede ser por deporte. Nos estamos quedando sin tiempo, pero déjame decirte que un placer hablar con No, vos. usted. Me encantó la entrevista. Sí, no, muy- Supimos un montón más de No, bueno, kinesiología. pero es muy interesante Lesiones. realmente y bueno, es un poco también educar al deportista y bueno, también al que hace el deporte acá, que nos mira y nos sigue por Ronda Deporte. Así que agradecerte por pasar hoy por el programa, Maxi. No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y cuando quieran, vuelvo, no hay problema. Mirá,